Retomamos la grabación, siendo el día 8 de mayo del 2020. Estamos tomando temas concluyentes de la clase de clínica de porcinos, compartiendo algunos criterios para el diseño de un plan de diagnóstico y luego un programa de prevención. En esta ocasión vamos a compartir, además de lo que estuvimos viendo de la rúbrica para nuestra práctica de la conducción del diagnóstico y generación de un calendario de vacunación. El marco teórico al respecto, pues necesariamente tiene que ver con la respuesta inmune. Los mecanismos con que nosotros identificamos la respuesta inmune nos tiene que ver con cómo es que está construido el sistema. No estoy muy cierto si les envié ya un libro que se llama La bioquímica del sistema inmune, pero si ustedes me dicen en un momento si ya lo recibieron, pues bueno, ya quedamos. Y si no, para enviárselos y podemos ver a partir de ahí cuáles son los argumentos fisiológicos con los cuales yo puedo decidir cómo, cuándo y qué tipo de vacuna poner en una explotación porcina para estimular la respuesta humoral o bien la respuesta mediada por células. Circunstancialmente, en la clase anterior vimos, por ejemplo, para ver el tema de los linfocitos B activados con IgM e IgG, la prueba de citometría de flujo, por ejemplo. Vimos inmunofluorescencia, vimos pruebas de ELISA que de alguna forma nos permiten identificar cuáles son las respuestas que se han logrado en base a la exposición de un animal, de un cerdo en este caso, a un patógeno. Vemos pues las barreras de los mecanismos de defensa, barreras físicas y químicas, respuesta natural o innata. Vemos también la respuesta adquirida y estos elementos que estamos viendo ahí escritos fueron identificados como objetos de estudio por las pruebas de laboratorio para adecuar al momento de la historia natural de la enfermedad. Saber si yo tengo animales en prepatencia, en periodo clínico o en periodo de recuperación, cuántos de cada uno de ese tipo de poblaciones. De tal suerte que yo tengo que identificar cuáles son los elementos, por ejemplo, en la respuesta, en donde se traduce la activación del complemento, ya sea por la vía clásica o por la vía alternativa. El estudio de fijación de complemento es una alternativa de diagnóstico también, que tiene un alto grado de especificidad. Luego tenemos el estudio de las citocinas, porque queremos identificar en qué momento ya tenemos una respuesta celular activada, en qué momento ya tenemos una respuesta de interferencia, que aquí en esta transparencia estamos representando con las estrellitas azules el factor de interferencia, es decir, el interferón. Este interferón va a impedir que se disperse, las partículas virales infecten a otras células. En algún momento tenemos que identificar que un virus puede afectar una célula siempre y cuando sea una célula viva, susceptible y permisiva. Si el interferón ya está en el proceso, entonces tenemos que ya no es permisiva porque hay interferencia de la adhesión, hay presencia de anticuerpos, hay cambios en el pH, lo cual influye de manera importante en la fijación del patógeno a la célula. Muy bien. De tal manera que en ese momento yo ya tengo elementos
de defensa en mi animal. En este cerdo, que probablemente, si es de los animales que se encuentran en forma prepatente, tal vez voy a tener una presencia de respuesta inmediata, respuesta activa, pero muy probablemente puede ser susceptible. Esos animales podrían ser sujetos de vacunación. De acuerdo a la indicación de etiqueta, dice vacunar solo animales sanos. Muy bien, pero ¿qué conducta tomas tú en el caso que estás analizando? Visualizando los cuadros clínicos y estos tres tipos de población en función de periodo prepatente, periodo clínico, periodo de recuperación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las condiciones, como vemos en esta figura, de la respuesta celular? Si tenemos ya la presencia de CD4, CD8, las células plasmáticas, células de memoria, en fin, las células involucradas en la respuesta específica, ¿qué es lo que me indica en el momento en que el laboratorio me regresa como resultado un hemograma, por ejemplo, y cuál sería la diferencia en la cuenta de cada una de estas células y esta diferencia contra los valores de referencia que me indican clínicamente hablando para la conducta que debo yo de tomar. Esto lo pueden identificar en las tablas, en el libro de Disease of Swine, vienen algunas tablas, algunos valores referenciados, y estos valores referenciados es algo muy importante, porque cada una de estas células tiene una respuesta significativa. Esta es una gráfica muy interesante porque desde una perspectiva de infección, exposición primaria, la respuesta inflamatoria está dada por la IgM. IgM la podemos encontrar en forma secretoria y esto implica la reacción inflamatoria. La podemos encontrar en términos de 1 a 3 semanas como una respuesta inmediata. Y ya como vimos ahorita, todos los elementos del sistema inmune que estaban involucrados nos empiezan a dibujar la línea roja, que es las inmunoglobulinas G, ante la primera respuesta, la cual muy probablemente no es tan alta, y algunos animales podrían tener circunstancialmente un rebrote a un término determinado, porque esta respuesta tiende a tener un periodo perentorio de inmunoglobulinas, es decir, no son eternas. Particularmente ese es el comportamiento de la primera exposición. La segunda exposición, cuando está contra el mismo patógeno, la respuesta de IgG va a ser mucho más elevada. Sin embargo, la IgM, que indica la inflamación, será pues similar a la primera. Bien, si nosotros cambiamos esto a la perspectiva de un virus vacunal, si yo pongo mi primera vacuna, donde dice respuesta primaria, esa respuesta pues va a ser más o menos similar a esto, digo, con la diferencia de acuerdo a lo que les ofrece el laboratorio en la prueba que están ustedes corriendo. Y de acuerdo a esta figura, tú puedes decidir en qué momento tienes que aplicar el refuerzo para disparar la respuesta inmune y tener animales resistentes. Esto es lo que deben de ustedes encontrar en la respuesta que les da el laboratorio para indicar primera vacunación en qué momento y vacuna de refuerzo en qué momento. ¿Ok? Si la van a aplicar, por qué vía y cuál es la razón que la aplican por esa vía. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Bien, el silencio indica que no hay preguntas. Continuamos pues con la línea de la respuesta inmune y entonces lo que quiero yo identificar es precisamente a través de las pruebas de laboratorio cuál es la posición en donde la vía natural de la infección me está indicando
el comportamiento de la respuesta del huésped. Aquí es patógeno huésped. En la respuesta orgánica, ¿qué es lo que lo estoy visualizando? ¿Okay? Si estoy en la oportunidad de poder vacunar o no. Muy bien. Entonces, esta es una muestra de más o menos puntual en cuanto a lo que podríamos encontrar en un paramyxovirus, que en este caso es el moquillo en esa figura, pero podría corresponder al de el virus del ojo azul en los cerdos. Por el proceso de la infección, aunque acá las gónadas, es decir, los testículos de los sementales, estarían afectados también. La intención de ver esto es la secuencia que dice después de la infección, el día 1, qué cambios, en dónde está el patógeno y cómo lo puedo medir con pruebas de laboratorio. El día 2, día 3, día 4 y así sucesivamente. Porque eso, entender este proceso en la historia natural de la enfermedad te va a permitir entender la terapéutica indicada y la prognosis además. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los parámetros de interés que tenemos ahorita es exactamente identificar el momento crítico de la infección y cuántos animales se encuentran en cada uno de sus momentos para poder tener la prognosis en la granja. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta?